Buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. En unos minutos vamos a dar inicio. Solo estoy esperando que ingrese la mayoría. Creo que ya está la mayoría, ya tenemos casi el quórum completo. Solo denme un par de minutos y iniciamos. Por favor. Gracias. Bueno, muy bien, señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión para hoy. Estábamos viendo los principios y estábamos por analizar el principio de escritura. Estábamos viendo que realmente el día de ayer estaba yo repasando el tema y me puse a pensar, viendo algunos artículos de la legislación guatemalteca, que realmente no le debiéramos de llamar principio de escritura, porque confunde, como que se refiere a la escritura pública. Y creo que así está en el programa, pero creo que le vamos a cambiar denominación, que es lo mismo, pero yo creo que sería principio de acción, creo que sería más apropiado que tuviera este tema. Porque realmente lo que vamos a ver es el principio, cómo se redactan los instrumentos públicos. Ah, casi no se me escucha, dice, es cierto, le voy a subir el volumen. El día de ayer estuve preparando este tema y tuve que bajar el volumen. Ahí está, ahora sí me escuchan ahí. Entonces les decía que el día de ayer estaba viendo algunos, por ejemplo, este, este manual de derecho notarial que tiene dos tomos este manual de derecho notarial, y estaba viendo también el curso de derecho notarial que les había mencionado de la Universidad del Litoral de Argentina. Este es un curso ya de doctorado, pero nuestro programa se adapta a este, al contenido de este ejemplar. Y estaba repasando yo, preparando el tema para hoy, y veía y dije, oh, no, ese no se debería llamar principio de escritura, por lo menos a mi criterio, porque sería principio de redacción. Porque lo que vamos a ver, y lo estábamos viendo ya en el Código de Notariado, en el artículo 13 del Código de Notariado, donde vimos cómo se deben de redactar los instrumentos públicos. En este artículo 13 hay elementos muy esenciales en cuanto al principio de escritura. Si bien es cierto, estas son formalidades que deben de observarse en el protocolo. ¿No? Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes, pero estas formalidades son extensivas para los demás instrumentos públicos, actas notariales, auténticas, protocolizaciones. Bueno, la protocolización se redacta en el protocolo. Pero les decía de que a mi criterio el tema más apropiado es principio de redacción. Y así vamos a tratarlo como principio de escritura o principio de redacción. Porque justamente al estar leyendo el artículo 13, a estar analizándolo todavía, dice, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Esto quiere decir de que la legislación nos faculta a que podamos redactar, ya sea en el protocolo o fuera del protocolo, que podamos redactar los instrumentos públicos a mano o a máquina. Antes, cuando no existía la máquina de escribir, se redactaban a mano. Y como consecuencia de ello, a los personajes, tanto en la civilización romana como en la egipcia, les llamaban amanuenses, ¿no? Porque pues prácticamente redactaban a mano los documentos. Bueno,
Entonces ahí tenemos un antecedente histórico, pero también tenemos un fundamento jurídico en que los instrumentos públicos son los siete que hemos venido mencionando. Ahora no sé si ahora sí me escuchan bien, por favor, quisiera comentarios si me escuchan bien, si se ve la presentación. Sí, Buenas tardes licenciado, a se escucha bien. todos. Muy bien, muy bien. Entonces les decía gracias, que este principio está regulado en varios artículos, ¿no? Porque esto es lo importante, porque si, bueno, miren, de veras, decir el principio de escrituras, porque todos los instrumentos públicos deben de redactarse a mano o a máquina de manera legible y sin abreviaturas. Ese es el principio fundamental. Entonces vamos a ver que justamente en este artículo vamos a encontrar cómo se deben de redactar en español. En Guatemala, acordémonos que tiene una gran riqueza en idiomas y como consecuencia de ello, la legislación unifica qué idioma debe de utilizarse. Porque en el artículo 143 de la Constitución Política de la República se determina que el idioma oficial es el español. Aunque realmente no hablamos el español, pero así lo reguló la Constitución. Y también veamos algo muy importante en el artículo 11 de la ley del organismo judicial, encontramos el idioma oficial. En el artículo 11 de la ley del organismo judicial, el idioma oficial es el español. Y aquí tenemos algo muy importante, porque yo me recuerdo y siempre les pregunto y los comento a los estudiantes, o cuando tengo la oportunidad de exponer este tema, de que el jurista, al hablar de jurista me refiero al abogado, me refiero al notario, necesita tener esas herramientas, el diccionario de la lengua española y un diccionario afín a su ciencia o a su arte, ¿no? En este caso sería un diccionario jurídico, ¿no? Y eso tiene fundamento jurídico. Tiene fundamento jurídico porque en el artículo 11 de la ley del organismo judicial, el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Pues para escribir, para consignar la declaración de voluntad de los contratantes, tenemos que utilizar la terminología adecuada. Y por eso les decía yo que no podemos hablar a la mitad, porque muchas veces nos acostumbramos a hablar a la mitad y como consecuencia de eso, cuando sentimos, resultamos escribiendo a la mitad. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la redacción. Y además de esto, se determina, dice, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Pero aquí, ese es el fundamento de que debemos de asistirnos de un diccionario de la lengua española. ¿Y cuál es el fundamento que debemos de asistirnos de un diccionario jurídico nosotros? Pues aquí más en el mismo artículo 11, en el segundo párrafo, las palabras técnicas. Eso es lo que nosotros usamos, las palabras técnicas. Instrumento público, autorización, otorgamiento. Esas son palabras técnicas que nosotros utilizamos y como consecuencia aquí está el fundamento. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que han usado se han usado en sentido distinto. Entonces, por eso es que siempre yo pues les pregunto a los estudiantes quiénes tienen diccionario de la lengua española, quiénes tienen diccionario jurídico, porque eso es muy importante. Eso es muy importante porque muchas veces asumimos que sabemos el significado de una palabra, de un término, pero únicamente decimos, pues tenemos la idea, pero no específicamente qué es lo que se regula. Entonces vemos ahí que eso es parte del principio de redacción o de escritura. Un amigo me comentaba y me decía, es que él también comete errores, por supuesto, si soy ser humano, ¿no? Alguien le estaba haciendo un comentario y se refería a mi persona y decía, pero es que él también ha de cometer errores. Y por supuesto, si eso no lo niego, cometemos errores. Todos cometemos errores, somos seres humanos. Y como somos seres humanos, al redactar, el instrumento, ya sea a mano
o a máquina, pues cometemos errores, ¿no? Omitimos una palabra, consignamos una palabra de más, consignamos erróneamente una palabra, especialmente con la ortografía, entonces cometemos errores. Afortunadamente, pues ahora ya hay programas que le advierten, le avisan que la palabra o el término está mal escrito. Hasta ahora ya hay programas que se le puede dictar el instrumento público y entonces la misma aplicación lo va escribiendo en forma correcta. Pero esto es para quienes tienen ese privilegio de contar con esas herramientas. Yo me recuerdo que en una oportunidad de parte del Instituto de Derecho Notarial fuimos a dictar algunas pláticas al interior de la República y uno de los temas, por supuesto que no lo iba a exponer yo, sino que era otro notario de mucho prestigio, iba a exponer el tema la informática al servicio del notariado. Pero resulta que en el lugar donde fuimos, pues los notarios le dijeron, mire, licenciada, disculpe, pero aquí no tenemos informática. Hay lugares donde no hay corriente eléctrica, no hay señal, ni siquiera tenemos cajeros. Entonces, ese es el asunto. Porque es posible que nos desplacemos, nosotros aquí podemos decir, pero yo aquí lo tengo todo, no me tengo por qué preocupar. Pero es posible que nos desplacemos a un lugar donde no se cuenta con esas herramientas. Entonces, por eso tenemos que tener presente que tenemos que aceptar, podemos cometer errores, pero hay una forma técnica como enmendar esos errores. Hay una forma que la legislación determina cómo se pueden enmendar esos errores. Porque muchas veces cuando escribimos cualquier otro documento, una carta, un aviso, un anuncio, pues puede ser que ahí nos equivoquemos y ahí podemos borrar, podemos tachar, inclusive he visto que hasta le echan con una escobita, le echan corrector. Entonces, pero nosotros como notarios no podemos hacer eso. No podemos borrar, no podemos tachar, porque tachar es, yo me acuerdo cuando los exámenes eran por escrito allá en la facultad, que le dábamos la variante y la hoja para que respondieran, y raspaban de tal manera que volvían hasta casi transparente el pedacito que querían, pues, que querían omitir de esa la palabra. Pero nosotros no podemos hacer eso, no podemos borrar, no podemos echarle ninguna clase de corrector, porque la legislación determina las formas técnicas como enmendar esos errores de redacción. Yo les ofrecí algunos ejemplos y sí conseguí algunos, pero primero necesito explicar en qué consiste, cómo está regulado en la ley, porque si no tenemos el fundamento jurídico, aunque podamos hacerlo, no nos va a servir de nada. Y entonces, le voy a pedir favor a alguien voluntario que me haga favor del artículo 14 del Código de Notariado, por favor. Yo empecé leyendo para animarlos. Muy bien, Catherine, por favor. Gracias. No sé si me escuchan, Alex. Un poquito más fuerte, por favor, Catherine. Artículo 14. Serán nulas las adiciones entre Ahí se nos fue la voz. Solo vamos a ver si Catherine tiene problema con... Si no, ya tengo otro artículo para ustedes. No sé si se le fue la voz. ¿Me escucha ya? Ahí está, ahora sí, Catherine. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y costados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Muy bien. Entonces vemos ahí, tenemos las formas técnicas, cómo podemos enmendar los errores de redacción cuando estamos redactando, consignamos una palabra equivocada o consignamos un nombre, escribimos erróneamente un nombre, porque hay muchas formas como escribir los nombres. Por ejemplo, Johanna, hay quienes lo escriben con J, hay quienes lo escriben con Y, hay quienes le agregan una H, hay quienes no le agregan la H. Entonces, dependiendo de... Por eso, cuando autorizamos un instrumento público, tenemos que tener el documento de identificación a la vista, porque el nombre
Y por eso les pido yo porque que consignen su nombre completo, por favor. Ya para el día, solo esta semana voy a permitir que consignen su nombre como parecen, todavía no están completos. El día lunes, dentro de 8 días, si no tienen el nombre completo, no les voy a dar acceso a la clase, porque es una formalidad que yo les pedí desde la primera sesión. Entonces, por ejemplo, ahí cometemos errores. Y son errores muchas veces que nosotros no tenemos la fórmula, no les voy a decir, ¿cómo dicen? Error, ¿qué es? ¿Cómo es la palabra que dicen? Bueno, pero hay una forma, los errores son errores. No podemos decir que no fue con, dice, sin intención, algo así le dice. Yo trato de no fijarme en eso, pero los errores son errores. Y tenemos que ver cómo los enmendamos. Entonces, en el artículo 14, como Catherine nos acaba de leer, a ver qué dice, levantando la mano Gilda. Fue por error, licenciado, disculpa. ¿Perdón? Fue por error. Ah, bueno, ¿verdad que todos cometemos errores? Ya, pero es que así sucede. Como le digo, pero como les decía, el tratadista mexicano, Luis Carrali de Teresa, tiene una frase que me gusta mucho y siempre la utilizo en estas actividades. El notario debe redactar el instrumento público, cualquiera de los 7, ¿verdad? Lo más humanamente perfecto. Lo más humanamente perfecto. Vean qué frase tan interesante, porque los humanos cometemos errores. No somos perfectos. Y entonces cuando nos equivocamos con estos errores de redacción, aplicamos el artículo 14. Podemos hacer un adicionado, podemos hacer un entrereglonado, podemos hacer un testado, esos están regulados en el artículo 14. Las enmendaduras de palabra son prohibidas y serán nulas si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Eso es muy importante. Serán nulas si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Entonces, aquí vemos 3 formas cómo enmendar esos errores. 1, adicionado. ¿Qué es eso de adicionado? Si me permiten, solo voy a traer una hoja de protocolo que tengo aquí cerca. Ahorita la traigo. Bien, aquí estamos. En esta hoja de protocolo que tenemos acá, esta está ampliada porque esta la colocábamos allá en la pizarra y la ampliamos para que pudieran ver, o la pasábamos así entre las filas de los escritorios para que los estudiantes pudieran ver. Esta es una hoja de protocolo, pero está ampliada y está emplasticada porque aquí escribo con aquellos marcadores que se puedan borrar y me sirve para dar algunos ejemplos. Entonces, esta es una hoja de protocolo. La hoja de protocolo tiene 25 líneas, empieza numeradas de la número 1 a la 25 y en el reverso tiene de la número 26 a la número 50. Entonces tiene 50 líneas la hoja de protocolo. Cuando cometemos un error en la línea 1 o en la línea 26, entonces, por ejemplo, si consignáramos en la ciudad de Guatemala, febrero de 2023, ¿qué omitimos ahí? Omitimos la fecha. Omitimos la fecha, 6. Tendría que decir en la ciudad de Guatemala el 6 de febrero de 2023. Pero resulta que consignamos en la ciudad de Guatemala febrero de 2023. Entonces, arriba de ese reglón vamos a consignar el 6, ¿no? Y entonces se va a leer en la ciudad de Guatemala, arriba va a estar el 6, abajo de febrero de 2023. Entonces, ese es un adicionado, ¿no? Ese es un adicionado. Lo que salvamos, lo que corregimos en la línea de arriba, en la reglón número 1, porque cuando ya está escrito se llama reglón, mientras está así en limpio se llama línea. Por eso
El artículo 14 determina entrereglonadura, ¿sí? No entre líneas, no, entrereglonadura, porque estas son líneas. Sin embargo, pues se ha utilizado indistintamente entre líneas y entrereglonadura, pero nosotros vamos a utilizar entrereglonadura, pero esta no es entrereglonadura, este es un adicionado. Ya les vamos a dar un ejemplo ahí a la vista. Entonces, lo que se va a consignar arriba del reglón número 1 se llama adicionado. Del reglón número 2 al número 25, si corregimos algo, omitimos algún nombre, omitimos alguna palabra, entonces se va a llamar entrereglonado, ¿sí? Y cuando queremos omitir una palabra, que consignamos, por ejemplo, consignamos en la ciudad de Guatemala, febrero de 2022, ya nos equivocamos. No es 22, es 23. Entonces arriba vamos a consignar el 6, es adicionado, y vamos a testar 2022. Vamos a testar 2022 porque no estamos en el 2022. Testar es trazarle una línea delgada a ese 22. Lo vamos a quitar, pero no lo podemos quitar tachando, no lo podemos quitar borrando, no lo podemos quitar con esa carita que le ponen ahí, una cosa blanca que le echan, no podemos quitarlo. Tenemos que trazarle una línea delgada al 22 y arriba del 22 vamos a consignar 23. Entonces tenemos dos adicionados, el 6 y 23. Son dos adicionados que tenemos. Y el 22 le trazamos una línea delgada encima porque estamos pidiendo que se omita. Entonces ya tenemos adicionado, entrereglonado y testado. A ver qué dice Natalia, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo con... Buenas tardes, Natalia. Fíjese que hay algunos compañeros que se quedaron sin poder ingresar a la reunión porque les dice que ya no hay acceso. Vean, esto, el viernes no pasó esto, el viernes tuvimos 125. Pero lo voy a informar a la coordinación inmediatamente si me dan unos minutos. Solo voy a escuchar a Rosy que dice. Gracias por la... Buenas tardes. Fíjate que el día que tuvimos clase, pues no pasó porque ya le habían habilitado la plataforma. No le escucho, se corta, Rosy. ¿Puedes repetir, por favor, Rosy? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Les contaba que ese día no ocurrió problema porque yo creo que ya le habían habilitado la plataforma. No han habilitado la plataforma. Bien, ese día creo que ya se me habían habilitado porque había más de 125 estudiantes dentro de su clase. Con el primer link. Ahorita mismo lo estoy reportando a la coordinación. A ver qué me informan ellos. Bien. Carlos, le escucho. Le escucho, Carlos. ¿Levantó la mano? No. Ya lo reporté ahorita por mensaje a la coordinación. Esperemos de... mejor le voy a hablar a otra persona. Me van a disculpar, yo no acostumbro a hacer esto, pero yo no uso el teléfono en clase. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Solo una consulta, es el link anterior que le dio coordinación, es el que tiene la capacidad de 125 y no este. Tenemos que usar el anterior. Bueno, bueno. Entonces voy a salir de este y voy a ingresar al otro. ¿Sí? Estén pendientes porque voy a salir de este y voy a ingresar al otro, por favor. ¿Sí? Voy a ver si así es. Bien, esperemos de que este sí, según me informó ya alguien ahí, que este sí es el enlace. Esperemos de que, y disculpen, pero ahí está el licenciado Sebastián también. Bueno, qué bueno. Bienvenido, licenciado Sebastián. El licenciado Sebastián nos estaba acompañando durante varios años, tanto presencial como virtualmente, en las sesiones, en las actividades. El año pasado, por asuntos de carácter profesional, le pedí por favor que me acompañara especialmente en la última sesión porque yo tuve que salir del territorio nacional y entonces me falló un poco el internet y entonces él me hizo favor de estar colaborando en ese aspecto. Bien, entonces les estaba diciendo que este principio de escritura, ahí estamos, vamos a esperar a que sigan ingresando algunos todavía. El principio de escritura tiene su asidero especialmente, es principio de redacción, les decía, su asidero especialmente en el artículo 13 del Código de Notariado. Sin embargo, hay otro artículo. Yo les pediría que tomen nota de los artículos que vamos analizando. En el artículo 1593 del Código Civil hay algo muy importante. Recordémonos que, ¿qué es lo que redacta el notario? El notario redacta negocios jurídicos, contratos, ¿sí? Y que esos contratos, esos negocios jurídicos, son para regular los derechos y las obligaciones entre las partes contratantes. Y entonces, parte del principio de escritura, tenemos el artículo 1593 del Código Civil. ¿Alguien me hiciera favor de leer el 1593 del Código Civil? Sí, Carlos, le escucho. Buenas tardes, notario. Ahorita se lo leo. Bien, gracias. ¿Usted nos va a hacer favor de leer 1593? Muy bien. Así es, artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Muy bien, entonces vemos ahí, yo les aconsejo, por favor, aquí por cuestión de tiempo, les aconsejo leer del 1593 al 1604, donde vamos a encontrar regulada la interpretación de los contratos, que prácticamente lo que redacta el notario. Bien, ya que no sé si para algún comentario o para la lectura, Natalie. Sí, licenciado, únicamente para informarle que otra vez ya se llenó la sesión. Bueno, entonces ahora sí ya me pasé a otro enlace.
Y pues voy a tener, yo ya lo reporté a la coordinación. Entonces cuando termine la clase lo voy a reportar a control académico, porque sí es lamentable esto, y esto le perjudica al estudiante. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Bien, entonces les decía que esos son los fundamentos jurídicos, pero el entrereglonado, ya lo explicamos, el adicionado también, ya lo vamos a proyectar en una forma práctica, y el testado ya dijimos que es trazar una línea delgada sobre la palabra o el término. Yo vi que habían varios que habían pedido la palabra para leer. Alguien más que me haga favor de leer, de los que han participado. Gilda, muy bien, Gilda. Hágame favor, artículo 159 de la ley del organismo judicial, por favor. Ahora voy, licenciado. 159. Sí, por favor. Ley del organismo judicial. Artículo 159. Redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Antes de suscribirse a las actuaciones, se salvará los testados y los entrelineados bajo sanción de tenerse como no hechos. Muy bien. Gracias, Gilda. Vemos ahí, si bien es cierto, esto es para actuaciones judiciales, pero lo que nos interesa a esto es que ahí nos regula jurídicamente qué es un testado. Un testado es trazarle una línea delgada a la palabra o al término consignado en forma equivocada o en forma errónea, de tal manera que se pueda leer. Además de eso, vemos que coincide que no se permiten raspaduras. Además de eso, vemos que coincide también de que deben de salvarse al final del documento y antes de las firmas. Y si no se hace de esa manera, se tienen por no puestas. Entonces ahí tenemos en qué consiste el principio de escritura o de redacción, que los documentos o los instrumentos públicos, mejor dicho, deben de redactarse o pueden redactarse a máquina o a mano de manera legible, y cuando veamos más adelante por qué se regula de manera legible, ustedes van a comprender por qué se regula, porque esto viene desde la época, desde el año 1250, en España se regula ya esto, que deben de redactarse de manera legible, pero ahí van a ver ustedes por qué cuando veamos ese tema. De manera legible, sin abreviaturas, sin acrónimos, sin abreviaturas, porque no podemos, justamente por el 1593, el significado de las palabras, qué significa, y entonces por eso no podemos consignar abreviaturas en el cuerpo del instrumento público. Bien, y los errores ya vimos que se pueden redactar, se pueden enmendar: testado, entrereglonado, adicionado. Son tres formas, pero deben de salvarse. ¿Qué quiere decir eso de salvarse? Después del punto final vamos a consignar entrereglonado, dos puntos, y vamos a copiar. Allá teníamos dos, el 6,23. Esos fueron los adicionados. Punto, léanse, ¿no? Para que tengan valor, léanse. Bueno, teníamos un testado 2022, le vamos a testar el 22. Entonces ahí sería punto y seguido. Testado, dos puntos, 22, omítase. Y si hubiere algún entrereglonado, entonces tendríamos que escribir el término que entrereglonamos, y tendríamos que consignar entrereglonado, dos puntos, copiamos el término o la palabra o la frase que entrereglonamos, punto, léase. Entonces vemos, esos son los salvados, ¿sí? Esos son los salvados que se hacen al final, después del punto y final y antes de las firmas. Pero aún tenemos alguien que no ha leído, alguien más que no haya leído, que tenga su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, por favor. Marco Sebastián o Jorge Elías Bravo, si están. Tienen su ley. Vamos a ver, Natalia. Bueno, está bien, Natalia.
artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Por favor, Natalia. Artículo 5 de las tarifas específicas. El Perdón, impuesto... perdón. Artículo 5 del reglamento. Del reglamento. ¿Cuál de la ley? ¿Encontramos el reglamento? Artículo 5 del uso del papel sellado especial para protocolos. Ese es. Cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas por lado o 50 por hoja. Pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos, de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. Quedan excluidas de esta disposición las anotaciones y o razones que se hagan en los márgenes del papel en los casos expresamente autorizados en razón del ejercicio profesional que el notario deba efectuar. Muy bien. Gracias, Natalia. Pues parece que fuéramos en la aerolínea ahí dando las instrucciones, pero es que para que tengamos la idea, cuando se exceda de las 25 líneas, es decir, aquí hay 25 líneas, pero muchas veces, bueno, eso nos pasaba cuando usábamos máquina mecánica, nos emocionábamos escribiendo y se nos pasaba la línea 26, y esto ya no vale. Según ese artículo se tiene por no puesto. ¿Qué quiere decir? Aunque esté ahí escrito, aunque esté consignado, no lo podemos leer, porque se tiene por no puesto. Eso es lo excedido, ¿no? Excedido de las 25 o de las 50 líneas. Y cuando se sale de los márgenes, porque también a veces se sale de los márgenes, eso también se tiene por no puesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si consignamos línea 26, se tiene por no puesta. Y entonces tenemos que repetir la línea 26, que estaba aquí, al reverso, donde sí está el renglón 26, ¿no? Porque aquí se tiene un número que es el número 26. Entonces, ¿eso cómo se salva? Entonces lo vamos a salvar. Lo que escribimos, si queremos que tenga valor, ¿no? Si por ejemplo consignamos en la línea 25 que por el precio pagado, y se nos pasó la línea 26, de 50,000 quetzales que ha recibido hoy, eso se tiene por no puesto. Entonces tendríamos que consignar otra vez de 50,000 quetzales que ha recibido hoy. Pero si queremos que esto tenga validez y seguir normal la redacción del instrumento, al final, antes de las firmas, tenemos que salvarlo. Eso se llama excedido. Excedido, 2 puntos, por la suma de 50,000 quetzales que ha recibido hoy, léase, ¿no? Y si se sale del margen, por ejemplo, libro 50, Guatemala, tendría que decir libro 50 de Guatemala. Se salió el de, ¿no? Se salió del margen. Y queremos que tenga valor, entonces vamos a consignar fuera de margen, 2 puntos de ¿verdad? Léase. Esas son entonces, tenemos 5 formas como enmendar los errores de redacción cuando estamos escribiendo a máquina o a mano. ¿Y cuáles son esas 5 formas? Son entrerenglonado, adicionado, testado, excedido y fuera de margen. Y todos los 5 tienen que salvarse al final, es decir, después del punto y final, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos lo ratifican, aceptan y firman. Punto. Ahí termina el instrumento. Ahora vienen los salvados, ¿no? Entrerenglonado, 2 puntos, el 6, 23, punto, léase. Testado, 2 puntos, 22,
punto, omítase. Y otro, digamos, excedido 2 puntos por la cantidad de 50,000 quetzales, punto, léase. Fuera de margen, 2 puntos, D, punto, léase. Entonces esas son las formas como se enmiendan los errores de redacción y es parte del principio de redacción o principio de escritura. Entonces ya vamos viendo, vamos recapitulando. Los instrumentos públicos se redactarán en idioma español de manera legible, sin abreviaturas, que puede ser a mano, puede ser a máquina. Para enmendar los errores tenemos 5 técnicas: entrerenglonado, testado, adicionado, fuera de margen y excedido. Pero veamos, porque sigue el principio de redacción o principio de escritura en el artículo 13, donde tenemos la mayor parte. Alguien más que no haya leído. Marcos Sebastián Pichillá. ¿Está por ahí, Marcos? El de Israel López Rodríguez. Sí, licenciado, buena tarde. Gracias. Hágame el favor, buena tarde. Artículo 13, numeral 2, por favor. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Muy bien. Entonces vemos ahí que por eso cuando empezamos a redactar, gracias Israel, cuando empezamos a redactar una escritura, le consignamos un número. Ese número tiene que iniciar por el número 1 cada año. Cada año. Si hoy vamos a redactar nuestra primera escritura, en el protocolo será 1. Si mañana vienen otros clientes y necesitan otra escritura pública, será número 2. Entonces, por eso se regula que los instrumentos llevarán una numeración cardinal. Eso es muy importante, es parte del principio de escritura. También tenemos el numeral 3. ¿Alguien más quería leer? Este numeral. Sí, Chao. Artículo 13, numeral 3, por favor. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Muy bien, gracias. Aquí tenemos el ejemplo y por eso les decía que estas hojas están emplasticadas. Aquí, si ustedes ven, tiene un número 1. Ese es el folio número 1. Ese folio número 1, si ustedes ven, está escrito en cifras. No en número, está escrito en cifras. Aquí la legislación nos permite consignar cifras. Después, en el cuerpo del instrumento, del renglón número 1 al renglón número 50 o a donde concluya, no podemos consignar cifras. Solamente podemos consignar cifras en la foliación porque va fuera de los 50 renglones que nos permite la legislación. ¿Alguien más quiere leer, por favor? Estamos en el artículo 13, nos tocaría el numeral 4, por favor. Sí, Luis Carlos. ¿Le leo el numeral 4, licenciado? Por favor, numeral 4. Muy bien. El cuerpo del instrumento, las fechas, los números o cantidades que se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre los escritos en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Bueno, muy bien. Entonces vemos ahí que preferiblemente no consignar cifras. Preferiblemente no consignar cifras. Algunos notarios acostumbran a consignar en letras y entre paréntesis con cifras. Y el problema le acaba de pasar a un colega hace poco. Consignó en letras, correcto, pero en cifras se equivocó. No obstante que el artículo 13, en el numeral 4, establece que en caso de discrepancia se tendrá a lo escrito en letras, en los registros no lo aceptan. Y esto lo van a encontrar ustedes cuando estudien los títulos de crédito en el Código de Comercio. Cuando se consigna, por ejemplo, en un cheque, 1000 quetzales en letras y en cifras, porque ahí sí se utilizan en una casilla cifras, 100. En letras 1000 y en la casilla
de cifras, siempre hay contradicción. Y lo mismo regula en el Código de Comercio, pero en el banco no se lo pagan. En el banco no le aplican el artículo. Igual sucede en los registros. Si en el registro mercantil, en el registro electrónico de poderes, en el registro de la propiedad, ustedes presentan un testimonio que tenga esa discrepancia, se lo suspenden. Entonces, lo mejor es no usar cifras. Vean, yo me opongo mucho a eso de las minutas. Está bien, de acuerdo que nos den ciertos lineamientos por cuestiones de seguridad, más que todo de los bancos, pero que no nos obliguen. Es que nos obligan. Sus minutas tienen las cantidades en letras y las cantidades en cifras, y no hay necesidad. Cuando ustedes sean asesores jurídicos de algún banco, de alguna institución pública, cuando sean jueces por las escrituras que van a otorgar con base al 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, no exijan que consignen cifras. No tiene sentido. Lo importante es en letras, en el cuerpo del instrumento. Oigan, las cantidades, las fechas y los números se consignarán en letras. Los números se pueden consignar de dos maneras, en letras y en cifras. En cifras solo podemos fuera del cuerpo del instrumento, como en el caso de la foliación. O en el caso que transcribamos un documento textualmente, el que literalmente dice 2 puntos, abrimos comillas y lo copiamos literalmente porque la ley nos exige que transcribamos algún documento. Cuando la ley dice que debe transcribirse un documento, como en el caso del artículo 324 que les acabo de citar del Código Procesal Civil y Mercantil, hay que transcribir, ahí hay una actuación y una resolución que hay que transcribir. Y en las resoluciones ustedes oyeron cuando leímos el 159 de la Ley de Organismo Judicial, la cita de leyes va con cifras. Vean cómo hay que hacer el engranaje jurídico de los artículos para poder explicar un principio. Que yo les pude haber dicho, el principio de escritura es cuando están redactados a mano, a máquina, en español de manera legible, sin abreviaturas, y ahí se termina, pero no. Tenemos que penetrar prácticamente el engranaje jurídico para poder explicar el principio de escritura. Cómo se enmiendan los errores de redacción, cuáles son las 5 formas, dónde están regulados, cómo se salvan esas formas de enmendar, en qué momento se salvan, antes de las firmas, al terminar la redacción del instrumento y antes de las firmas, ahí se van a salvar. Entonces vemos ahí que todo eso forma parte del principio de escritura. ¿Alguien más, por favor? El numeral 5. Sin Marcos, por favor. Numeral 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Muy bien, gracias. Ven qué pequeño. Eso es lo que decía que era excepción. Si nosotros vamos a transcribir una resolución judicial, ¿alguien puede hacer favor de leer el 324 del Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, Gilda, por favor. 324, licenciado. Sí, por favor. Artículo 324. Escrituración. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrado para el efecto al notario que el interesado designe a costa de éste. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Ahí estamos. Entonces vemos, en la escritura debemos de transcribir el acta de remate. Esa es una actuación judicial. Y el auto que apruebe la liquidación, esa es una resolución. Auto es una resolución. Y en esos dos, tanto en el acta de remate como en el auto que aprueba el proyecto de liquidación, hay artículos citados en letras, en cifras. Y entonces, como tenemos que transcribirlo textualmente, lo que tenemos que hacer es, tuve a la vista el acta de remate, la que literalmente dice 2 puntos, abrimos comillas y lo copiamos textualmente. Y al terminar, cerramos las comillas. Le escucho, Carlos.
Te escucho, Carlos Javier. ¿No? Bueno. Bien, entonces vemos ahí parte del principio de escritura. Otro elemento en el numeral 7. ¿Alguien me hace favor de leer el numeral 7 del artículo 13? Buenas tardes, licenciado. ¿Lo puedo leer yo? Sí, Marta, por favor. Gracias. Dice, numeral 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Muy bien, gracias. Entonces, cuando el punto y final, bueno, a veces lo podemos en el cuerpo de las 25 o las 50, de los 50 renglones, puede ser que a veces al redactar y al configurar los márgenes del protocolo, puede quedar algún espacio en blanco. Si, por ejemplo, pudiera ser que el instrumento termina a la mitad de la línea, que es hasta 20, ahí termina. Este espacio que va a quedar en blanco tenemos que llenarlo con guiones o con una línea, porque después vienen las firmas. Bueno, después vendrían, si no hay salvados, después del punto y final vendrían los salvados. Si queda espacio en blanco, tendríamos que llenarlo con una línea y después vendrían las firmas de los otorgantes, después vendrían las palabras ante mí y después la firma del notario. Esto ya lo vamos a ver en la práctica. Lo que quiero es que quede claro bien, que quede bien estructurado el principio de redacción o principio de escritura. Porque esto que tenemos, ya sabemos cómo se redactan, ya sabemos que no podemos usar cifras, ya sabemos que debe de ser en el idioma oficial, ya sabemos que no podemos consignar abreviaturas, que no nos podemos exceder de las 25 líneas, ni de los márgenes que tienen las hojas de papel sellado especial para protocolo. Todo eso ya hoy lo aprendimos y vimos cuáles son los fundamentos jurídicos, porque eso es lo importante. Pues si no tiene fundamento jurídico, no sirve, no vale. Entonces vemos ahí prácticamente cuáles son los elementos esenciales que tenemos para poder redactar. Ya vimos las 5 formas cómo podemos enmendar esos errores de redacción. Porque eso, si está todo claro, entraríamos al principio de forma. El principio de forma, y esto se lo debemos parte a don Rolandino Pasajero. ¿Se acuerdan que cuando vimos una de las primeras sesiones, vimos el lugar donde están los restos mortales de don Rolandino Pasajero? Él es el autor de todo esto. Él es el que estructuró la escritura pública, porque antes era un trozo de letra. Lo van a ver más adelante cuando lleguemos a la evolución histórica del derecho notarial, porque ahí vamos a encontrar que antes no tenía una forma la escritura pública. Era un trozo de letras, ¿no? y además no lo redactaban de manera legible. Se van a dar cuenta cómo redactaban los escribanos, ¿no? En aquella época de la corona española, cómo redactaban los escribanos y por qué surge el arancel. Ahí van a ver todo eso de la historia, lo vamos a ver en el siguiente punto, que se llama evolución histórica del derecho notarial, y nos vamos a dar cuenta por qué ahora la legislación exige que los instrumentos se redacten de manera legible y sin abreviaturas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo voy a tratar de proyectarles ya un poco los ejemplos para que ustedes vean cómo se salva, que me imagino que tal vez algunos ya lo saben, pero mientras con uno que no haya visto un salvado, un testado, un entrerrilonado, pues lo vamos a proyectar acá. Yo he estado preparando algunas imágenes de algunos instrumentos y algunos son míos, que tienen errores, porque yo lo acepto, cometo errores, ¿no? Muchas veces se cometen errores. Es que hace como dice por un error involuntario, dice, ya me acordé. Eso no me lo vayan a decir ustedes, por favor, ¿sí? Porque no hay errores voluntarios, eso sí no creo que haya. Yo no creo que haya que cometer un error voluntario. Es que por un error involuntario, dice uno, como que le tiran una piedra, ¿sí? No hay errores voluntarios. El error es el error, ¿sí? No hay más para dónde. Lo único que queda es aceptarlo. Cometimos un error, somos seres humanos y lo podemos cometer. Pero tienen que testar, tienen que entrerreglonar, tienen que adicionar y salvar al final. Ahora sí le escucho, Carlos, ahora sí ya tiene volumen. ¿No? Carlos, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. No, tengo un problema aquí con mi dispositivo que se marca solo. Bueno. Pero te estoy escuchando. Vamos,
O sea, que por error. A ver, Elmer, ¿qué dice Elmer? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Solo tenía una pregunta, licenciado. Hablando sobre el principio de escritura, hay documentos donde aparecen en negrita los nombres, eh, donde resalta, sí, los nombres y otros Sí. términos, pero la cuestión es de que por qué se resaltan o si existe algún fundamento donde se resaltan. Bien, esa es técnica. En el derecho notarial no hay costumbre. Ahí lo vamos a ver cuando veamos la fuente del derecho notarial. Pero mira qué buen comentario, Elmer. Por eso es que es importante que ustedes participen. A mí a veces se me pasa, yo me concentro en algunas cosas elementales, pero esto también es fundamental. Yo tuve la oportunidad de estar en el registro de la propiedad como operador, como asesor, y ahora formo parte de la Comisión Nacional Registral, pero les digo, ¿por qué se marca con negrías? ¿Por qué se subrayan? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros redactamos el instrumento público, hay datos que tienen que sobresalir. ¿Cuáles son esos datos? Los nombres de los contratantes, la identificación de los bienes inmuebles, número de finca, folio, libro, departamento, el precio, el precio de la compraventa, si hay alguna hipoteca, el término hipoteca, ¿saben por qué? Porque para que el operador, como en lo particular, yo no consigno cifras. Yo consigno 150,000 quetzales y consigno 150,000 quetzales, pero en letras. Y para que se note, porque el operador los datos que busca son esos elementos. El nombre, si el nombre del vendedor es el que está inscrito en el registro de la propiedad, el nombre del comprador que va a ser el nuevo propietario, el precio en que se compró, el nombre del notario, nuestro nombre en mayúsculas con negrilla, así les digo yo, que resalte, porque nosotros no podemos hacernos propaganda. El Código de Ética Profesional apenas nos permite distribuir tarjetas de presentación, y ahora mi tarjeta de presentación podemos distribuir, porque si capturan a alguien y le encuentran una tarjeta de presentación, le van a indagar por qué relación hay con un ecobatio. Entonces mejor solamente a los clientes que ya conocemos, pero entonces para darnos a conocer, para tener la oportunidad que el operador inmediatamente note el nombre del notario que va a consignar, porque esos son datos que el operador le van a servir para asentar la razón, tanto en el registro electrónico de poderes, en el registro mercantil, que no se llama solo así, se llama Registro Mercantil General de la República, y en el Registro General de la Propiedad, tanto de la zona central como el segundo en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, los operadores, esos son los datos que buscan, ¿no? Por eso es que muchas veces los resaltamos, los subrayamos, le consignamos negrилlas, pero esa es técnica ya personal de cada quien, no es obligatorio que se haga. Así es. Bien. No sé si hay alguna otra duda con el principio de escritura o principio de redacción. Bueno, entonces vamos a pasar al principio de forma. Y les decía que esto del principio de forma es parte de la teoría que nos dejó como legado el padre del derecho notarial, don Rolandino Pasajero, y él determinó los requisitos que deben de cumplirse al redactar un instrumento público, ¿no? Cuando redactamos un instrumento público, así como el Código Procesal Penal determina qué debe contener una querella, o como el Código de Trabajo determina qué debe contener una demanda de carácter laboral, o como el Código Procesal Civil determina qué debe de contener una demanda, pues así de esa misma forma, los requisitos de formalidades que debe de contener la escritura pública, los instrumentos públicos, pero especialmente la escritura pública. La escritura pública debe contener 3 requisitos de forma. Por eso de ahí ven ustedes principio de forma. Ahí se citan algunos artículos que nos van a servir, pero son algunos, porque es que si pongo encima hay muchos artículos, se ve muy cargado. Entonces prefiero yo irlos explicando, porque ustedes me hagan favor de leerlos.
El principio de forma consiste en las formalidades, en los requisitos que debe de observar el notario para redactar los instrumentos públicos. Hay requisitos que son no esenciales, pero eso que sean no esenciales no quiere decir que los omitamos, no, tenemos que cumplirlos. Lo que sucede es que cada uno de ellos tiene sus efectos. ¿Qué pasa si omitimos un requisito no esencial? Vamos a ver cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, ¿no? Para el notario y para las partes. Si omitimos un requisito esencial, ¿no? Pues también hay consecuencias, hay efectos, tanto para las partes como para el notario, ¿no? Y los requisitos especiales, que son pues un poquito más drásticos en las consecuencias, ¿qué es lo que sucede si no se observa un requisito especial? ¿Y dónde proceden los requisitos especiales? ¿No? Le voy a pedir favor, vamos a ver a alguien aquí que nos va a favor de leer. Yo lamento que no hayan podido estar todos. Voy a gestionar eso. Ana Rocío Paz Hernández, ¿está Ana Rocío Paz Hernández? Dígame, Lick. Muy bien. Artículo 29 del Código de Notariado, por favor, Ana. Y tal vez dos numerales, porque le vamos a distribuir porque tiene 12. Entonces, vamos a distribuirlo para que no se nos canse. Título tercero. Instrumentos públicos. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán: numeral 1, el número de orden, lugar, día, mes y año de otorgamiento. Numeral 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Muy bien. Entonces vemos ahí, en los instrumentos públicos, llevarán una numeración. 1, el lugar, la fecha, en la ciudad de Guatemala, el 6 de febrero del año 2023. Luego vienen los nombres de los otorgantes. Ante mí, pero nosotros acostumbramos, no, porque de hecho no hay costumbre. La técnica notarial, y les voy a explicar por qué, consignamos ante mí 2 puntos, nuestro nombre usual, coma, notario o notaria. Comparece y los nombres. El nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil o estado de familia, la ocupación, profesión u oficio y cómo se identifica. Eso viene más adelante, cómo se identifica. Hasta ahí vamos en el numeral 2, 1 y 2. Bien. Cindy Noelia Martínez. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Cindy, gracias. Numeral 3 y 4. Artículo 29. Perfecto. Numeral 3 dice: la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes se aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Literal 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Muy bien, ahora veamos entonces. En el artículo 29, en el numeral 3, la fe de conocimiento. Vean, eso es muy importante. Muchos notarios consignan persona de mi anterior conocimiento. Así consignan muchos notarios. Afortunadamente, los lineamientos que nosotros hemos ido dando acá en las sesiones, en el curso y en algunas pláticas que he tenido la oportunidad, el artículo 29, en el numeral 3, no establece que el notario debe decir si lo conoce con anterioridad, porque dice persona de mi anterior conocimiento, ¿no? Lo que regula es fe de conocimiento. Vean, tengo que dar fe que lo conozco. Estoy dando fe pública. Esa presunción de veracidad, que yo lo conozco. Porque si no lo conozco, no me voy a animar a decir a quien doy fe de conocer, porque así tiene que ser. A quien doy fe de conocer. Quitémonos eso de persona de mi anterior conocimiento, porque eso no sé de dónde lo sacaron, tal vez, bueno, la legislación notarial apenas tiene 70 y pico de años, 75 años, y tal vez por eso, porque las legislaciones anteriores tal vez así lo regulaban. Pero
es la fe de conocimiento. Si el notario no los conoce, si yo lo conozco, es mi vecino, fue mi compañero de estudios en primaria o en básicos o en la universidad, yo sé quién es, entonces voy a decir a quien doy fe de conocer. Ahora, si yo no lo conozco, pues tengo que identificarlo por los medios legales. ¿Cuáles son los medios legales? Ahí se regula todavía la cédula de vecindad, pero ahora no, ahora es el documento personal de identificación, que tiene un código único de identificación y tiene las cifras con que se identifica ese código. Si es extranjero, lo vamos a identificar con el pasaporte. Y si lo conozco, pues vean las formas como identificarlo. Con el documento personal de identificación, si es extranjero, con el pasaporte, con la fe de conocimiento, la fe, subrayen eso, la fe de conocimiento, no persona de mi anterior conocimiento, no, la fe de conocimiento, con 2 testigos. También con 2 testigos se pueden identificar. Ya cuando veamos más adelante este tema, vamos a ver dónde está regulado en la Constitución Política de la República eso de identificar con testigos. Bien, entonces vemos ahí que esos son las formalidades. Ahora le voy a pedir favor, vamos a ver, Edward Steve Calderón. No está Edward. Hans André. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Hans. Hágame favor, entonces, siguiendo la lectura del 29, nos tocaría el numeral 5 y el numeral 6. ¿Cómo no, licenciado? Escucha. Estamos a numeral 5, numeral 6. ¿Me escucha, licenciado? Sí, se escucha. Ahora no lo escuchamos. Bueno, creo que tiene problemas con su audio. Bien, mientras lo repara, Jorge Elías Bravo González. Sí, licenciado. Numeral 5 y numeral 6 del artículo 29, por favor, Elías. De acuerdo. Numeral 5. Vaya que no. Razón de haber tenido. Después le vamos a dar la oportunidad a Hans, porque se le va entrecortado. Entonces Elías nos va a hacer favor. Bien, numeral 5, licenciado. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que la autoriza. Habrá constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Numeral 6. ¿Sí? La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá de traducir jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Muy bien. Gracias, Elías. Entonces vemos ahí, cuando una persona va a actuar en representación de otra, comúnmente esto sucede en el caso de los menores de edad. ¿Quién puede representar a los menores de edad? 252 y 254 del Código Civil. ¿Quién representa a los menores de edad? O a las personas jurídicas. ¿Quién representa a las personas jurídicas? De carácter civil, artículo 16 del Código Civil. De carácter mercantil, artículo 47 del Código de Comercio. ¿Quién lo representa? Y entonces cuando comparece es decir que está ante el notario la persona que representa a otra, que puede ser individual o jurídica, entonces tiene que acreditar cómo la representa, con qué documento acredita que es el representante. Y el notario tiene que describirlo en el instrumento público. Si la persona no pudiera expresarse en el idioma oficial, podrá asistirse de un intérprete, ¿no? O de un traductor, que si preferentemente regula la ley que puede ser un traductor jurado o un intérprete.
quien bajo juramento va a vertir al idioma oficial la declaración de voluntad de aquella persona que no puede, porque no sabe hablar el idioma oficial. Bien. Le voy a pedir favor a Karen Esperanza Aguilar. Buenas tardes, licenciado, con gusto. Buenas tardes, Karen. Nos tocaría numeral 7 y numeral 8, por favor. Muy bien. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Muy bien. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Muy bien, muy bien. Entonces vemos ahí en el numeral 7, es donde vamos a, sin adornos, sin ornamentaciones, ¿sí? El negocio, la esencia, el contrato que vamos a consignar en la escritura. Y le digo sin adornos, sin ornamentaciones, porque hay quienes dicen de palabra, en español. Esos son adornos, porque lógicamente está declarando su voluntad y el idioma oficial, la Constitución Política regula cuál es, no hay necesidad que consignar que es en español. La queda otra que dice vende, cede y traspasa. Únicamente con consignar vende es suficiente, ¿no? Entonces, palabras precisas, concisas, el acto o contrato que se va a realizar. Y tiene que dar fe, que tuvo a la vista los documentos, con que se acredita. ¿Con qué acredito yo que soy propietario de un bien, sea mueble o sea inmueble? Los muebles muchas veces no se hacen constar en escritura pública, pero hay algunas ocasiones, como los que regula el artículo 27 del Código de Comercio, que sí hay que acreditar los bienes muebles. Pero esas son partes de los requisitos no esenciales. De los requisitos no esenciales. Bien, le voy a pedir favor a Ludwig Giancarlo. A ver si está. No está Ludwig Giancarlo. Bueno. Vamos a ver quién está. Lo tengo a la lista aquí. Adam Emanuel. A ver, ¿qué dice Adam? Ajá. No, yo para ofrecer. ¿Para leer? Sí, claro. Hágame favor entonces. Nos tocaría numeral 9 y 10. Va. Numeral 9, artículo 29. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Muy bien. Ahí vemos lo de la transcripción que habíamos mencionado igual en el artículo 13. Cuando haya de transcribirse se va a copiar textualmente. ¿Y qué es lo que tenemos que transcribir? Pues puede ser a discreción del notario que consideremos oportuno realizar alguna transcripción, o puede ser porque la ley exija que se transcriba una resolución de carácter administrativo o de carácter judicial, como el caso del artículo 324 que leímos, donde ordena que se transcriba una actuación y una resolución de carácter judicial, y debe de transcribirse textualmente. Ahí en ese apartado que va entre comillas, porque lo estamos transcribiendo textualmente, ahí sí podemos consignar cifras y abreviaturas, porque así está en el documento que vamos a transcribir. Bien, además de eso, la fe de haberles leído, es decir, el notario tiene que leerles, ¿no? Pero muchos le ponen esos adornitos que dicen que por designación de los otorgantes les leo. No, no es por designación de ellos. La ley nos obliga a nosotros los notarios a leer. Lo principal o lo fundamental, yo tengo la práctica de decirle a la persona, léalo por favor, y la mayoría dice, no, licenciado, léalo usted por favor. Entonces, ya se lo leemos nosotros, pero lo mejor es que lo lean ellos. Pero dice, la fe de haberles leído. Entonces, tenemos la obligación de leerles el instrumento público. No que por designación de los otorgantes proceda a leerles, no. Es que la ley nos está obligando a nosotros. Bien, entonces, vamos a ver. Ahorita
Un voluntario, ya no voy a citar nombres, a veces no está. Un voluntario. Licenciado, si quieres Sí. leo yo. Ah, Ya bueno. logré arreglar el problema. Bueno, no va a Disculpe. pensar que es por castigo, pero le toca el 11 y el 12, que el 12 Sí, no se preocupe, ahorita lo leo. A 11 ver, y 12. 11 y 12, ok. Numeral 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos y numeral 12. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, perdón. ¿Qué más? Precedida de las palabras ante mí. Precedida de las palabras ante mí. Disculpe, es que a veces se me vuelve a ir el micrófono. Corta, ¿verdad? Ok, sí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo harán un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muy bien. Bueno, entonces ahí leímos los requisitos no esenciales. Ahí están los requisitos, son 12 los requisitos no esenciales. Y le voy a pedir favor a Raúl Marroquín. Está Raúl Marroquín, solo así aparece un nombre y un apellido. Sí, licenciado, perdón, pero es que voy manejando, solo estoy escuchando, perdón. Bueno, solo le pido que consigne su nombre completo, por favor. Regina Luisa Pamela. Sí, licenciado. Bueno, ahora vamos a ver, le voy a pedir favor que nos lea el artículo 33. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias si no cumplimos con uno de los requisitos no esenciales que hemos leído, ¿no? De los 12 numerales que tiene el artículo 29, ¿qué es la consecuencia si no cumplimos con uno de esos requisitos? Le voy a pedir favor, Regina, el artículo 33. Artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Muy bien. Ahí está la consecuencia, primera consecuencia, ¿no? La omisión de los requisitos no esenciales hace que el notario incurra en una sanción pecuniaria, ¿no? En una multa. Y ahí está regulado el parámetro de los 5 a los 50 quetzales. Alguien dirá, bueno, 50 quetzales o 5 quetzales los pago y no hay ningún inconveniente. Pero esa no es solo la consecuencia. La consecuencia es que si no cumple con uno de esos requisitos, no lo inscriben en los registros, no los inscriben. Y entonces van a perjudicar a su cliente. Porque la persona, hablemos lo más común tal vez, los mandatos y los inmuebles. A la persona le urge ejercer las facultades que le han conferido en el mandato. Pero si no está inscrito en el registro electrónico de poderes, y si es comerciante, tiene que inscribirse también en el registro mercantil general de la República, dos registros donde se deben inscribir los mandatos cuando eso es comerciante. Y si no se inscribe, si no inscribe en uno, lógico, no lo va a inscribir en el otro. Entonces no se puede ejercer esas facultades. El notario podrá decir, pago los 5 o los 50 quetzales, o los 30 o los 20 que me impongan, porque como es un parámetro, entre los 5 a los 50, pues el notario dirá, lo pago, pero las consecuencias para los clientes es que no pueden ejercer el derecho que ampara ese documento. Las facultades que le otorgaron al mandatario. Y en el bien inmueble no lo inscriben en los registros de la propiedad, tanto en el central como en el de Quetzaltenango, no lo inscriben. ¿Y cómo voy a acreditar yo que soy propietario del inmueble si no me lo inscribieron? Entonces vean las consecuencias. Una consecuencia, 25 o 50 quetzales de sanción pecuniaria para el notario. Pero la otra consecuencia es más grave. Porque sus clientes le van a ir a reclamar. Licenciado, ya tiene mi escritura. ¿Y qué le vamos a decir? Fíjense que no escribieron.
no le consigné el estado de familia o el estado civil. Entonces ahí vienen las consecuencias. Ya estamos en tiempo. No sé si dudas, comentarios. Estamos en el principio de forma. Vean cómo es de delicado. El principio de forma no es decir, el instrumento público tiene que cumplir con 3 clases de requisitos de forma: esenciales, no esenciales y especiales. No, tenemos que entrar a analizar cada uno de ellos. No sé si alguna duda, algún comentario, alguna observación. Voy a ver ahorita, Buenas tardes, a ver por qué la forma no está aceptando más. Sí, él me lo escucho. Sí, yo he tenido una duda aquí sobre el numeral, el artículo 29 son requisitos no esenciales, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Sí, no esenciales, correcto. Ok, Es correcto. Solo que, como no hemos leído los esenciales, vamos a encontrarnos que dentro de los requisitos no esenciales, vamos a encontrar 6 de los 12. De los 12 que son, vamos a encontrar 6 que son esenciales, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión, que será el día viernes. Ok. Pero si usted quiere apuntar lo que quería. Sí, en este caso el numeral, sí, en este caso el numeral 3 del artículo 29, donde establece que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? ¿Cómo saben los comparecientes, algunos de los comparecientes que están en el libre ejercicio de sus derechos civiles? Bueno, entonces, pero tenemos que saber quiénes no están en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 1, los interdictos. 2, los declarados en quiebra fraudulenta. 3, los condenados a prisión. Ellos no están en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esa sería. Nosotros, pues, vemos si es una persona que está en estado de interdicción, no está en el libre ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles son los derechos civiles? ¿Qué son los derechos civiles? Bueno, pues los derechos civiles es la facultad de ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Por eso ellos son los que manifiestan, yo no lo estoy asegurando. Lo que vamos a consignar, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Son ellos los que lo están manifestando. Porque yo no le voy a preguntar, mire, ¿usted ha sido condenado por algún delito? ¿O usted ha sido declarado incapaz? Ellos son los que lo saben. Entonces el notario no asume responsabilidad, porque lo que consignamos es, los comparecientes manifiestan hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y los que no están en el ejercicio de sus derechos civiles son ellos, los interdictos o los incapaces, los declarados en quiebra fraudulenta, los menores de edad, porque no están en el ejercicio de sus derechos civiles. Esos son los que no pueden contratar. Ok. Buena pregunta. Me gusta. Me surgió una nueva pregunta sobre lo que estaba comentando usted. Pero saber, es algo, una pregunta bastante, te la voy a plantear. Usted se mencionó sobre condenados a prisión declarado en quiebra fraudulenta. En este caso, si ellos al finalizar, bueno, finaliza su condena, pero si realizan antecedentes donde corresponden, después de subsanar eso, pueden realizar acto y completo. Acuérdense que el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o de falsedad. En este caso tendría que ser una nulidad. Una parte interesada, si sabe que aquella persona estaba en estado de interdicción, si sabe que aquella persona no estaba en el libre ejercicio de sus derechos civiles, pues les puede plantear una nulidad del instrumento público por nulidad de forma, ¿no? Y la nulidad de forma vimos que son 2.
La nulidad puede ser de dos maneras, de forma o de fondo. Aquí sería de fondo prácticamente. Porque para la validez del negocio jurídico 1251 del Código Civil, capacidad, objeto lícito y consentimiento. Ahí faltaría la capacidad, si no está en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Sí, comprendido. Y tenía otra cuestión. ¿Saben? Usted hizo mención de que por lo regular casi algunos colegas consigna por designación de la ley de entrega lectura al contenido de la del presente contrato. ¿Y eso es conforme a la ley o se tiene que consignar conforme a lo que está establecido? ¿En qué numeral está? El numeral 10. Sí, es correcto. Lo que sucede es que, como la única fuente de hecho notarial es la ley, entonces yo les decía que algunos colegas consignan que por designación de los otorgantes, pero no es por designación de ellos. La ley nos obliga a nosotros. Cuando terminamos de redactar el instrumento público tenemos que leérselo. ¿Para qué? Para que se enteren del contenido y exterioricen su consentimiento. Exterioricen su consentimiento. Una vez que han exteriorizado su consentimiento, que han manifestado que están de acuerdo con el contenido del instrumento que el notario redactó, pues viene el otorgamiento. Ya lo exteriorizaron, sí, estoy de acuerdo, sí, así es, justamente es lo que queremos. De alguna manera le van a decir sí. Ahora, si no le hacen, no, licenciado, disculpe, el plazo no es ese. Usted me consignó 15 meses, pero el plazo son 25 meses. Por eso es que tenemos que leérselos. Y entonces una vez que ellos han enterado del contenido del instrumento, van a exteriorizar, por eso vimos cómo se exterioriza el consentimiento, porque muchas veces cuando usted va leyendo, las personas van haciendo algunos gestos. Inmediatamente se sorprenden y dicen, no, ¿verdad? Por eso vimos eso, cómo se exterioriza el consentimiento. Ahora, si están de acuerdo, porque el notario es el que les lee el instrumento, lo aceptan, lo ratifican y lo firman, es decir, materializan ese consentimiento. Aquellos gestos, aquella exteriorización del consentimiento lo van a materializar a través de la firma. Comprendido, licenciado. Sí, la última en el numeral 11 donde dice, donde se consigna la advertencia, eso está relacionado cuando el notario les hace saber sobre el delito de perjurio. No, porque el me delito de equivoco. perjurio únicamente se van a declarar bajo juramento. Si en el cuerpo de la escritura van a declarar bajo juramento alguna circunstancia, el notario tiene que advertirles del delito de perjurio. Si no van a declarar bajo juramento, no. Por eso manifiesta. Ahora, por ejemplo, en el artículo 5 del Código Civil, la persona bajo juramento va a declarar. Entonces ahí sí, el notario tiene que juramentar a la persona y tiene que advertirle de los delitos, del delito en que puede incurrir si lo que está manifestando no es verdadero. Entonces ahí sí, pero lo que regula ese artículo es que las personas deben de presentar el testimonio al registro de la propiedad, que les advertí de la obligación de presentar el testimonio al registro, pero mejor si lo hace el notario. Las personas a veces ni saben dónde queda el registro de la propiedad, entonces mejor que lo haga el notario, porque el notario ya se los entrega inscrito en el registro de una vez, ¿no? Pero no es obligación del notario presentarlo al registro de la propiedad, no es obligación. Comprendido, licenciado, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, si tienen alguna otra duda, ya saben, por el correo electrónico, por el chat, por el Classroom, ahí pueden plantear sus preguntas, o si no, en la próxima clase. Que tengan buena tarde, nos vemos el día viernes. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz licenciado. Licenciado. Feliz tarde, licenciado.